Saludos chicos. Vamos a dar inicio con los conceptos del estado gaseoso. Ante todo, ya sabemos lo que representa la variedad de los estados de agregación. Se me estoy concentrando esta vuelta con los gases, que ellos tienen propiedades específicas de acuerdo con el modelo corpuscular de la materia. Tenemos el caso que podamos medir su masa, el volumen que ocupa, el proceso de difusión, de compresión, de fluidez. Estos tres, estas tres características que tienen los gases, lo podemos ir definiendo de una manera mucho más profunda. Por ejemplo, el concepto de fluidez no es más que la propiedad de ocupar todo el espacio disponible que tienen los gases. O sea que de repente podemos dejar que el gas fluya en un recipiente, por ejemplo, en un cuarto, una habitación, y esa propiedad implica que él va a empezar a distribuirse por toda la habitación, diferente al de difusión, porque ya la difusión ya es el mismo proceso como tal, donde dice que es un gas, se mezcla con otro debido al movimiento de sus moléculas, o sea que prácticamente va a haber un movimiento de partículas y ese movimiento de partículas va a depender de la difusión que experimentan los gases. Y si nos vamos a la parte de la compresión, que no es más que la disminución del volumen de un gas por acercamiento de moléculas entre sí debido a la presión aplicada. O sea que si nosotros aplicamos una presión sobre un recipiente como un globo, las partículas se acercan, lo que esta propiedad indica entonces que lo podemos llamar como compresión, o sea, la facilidad de una sustancia para que se pueda, eh, para que se pueda disponer dentro de un recipiente, ¿no? A través de una presión aplicada. También tenemos el caso de resistencia, que no es más que la que se opone al movimiento de los cuerpos. Eh, Otros lo conocen más como la parte de fricción, y eso también va a depender de muchas situaciones interesantes que en realidad no está bien que lo podamos ir desarrollando porque hay muchos conceptos que se pueden compartir. Entonces, las variables con que se miden los gases son la cantidad de la materia, específicamente el concepto de mol, volumen, que no es más que el espacio disponible en un recipiente dado, en una habitación, por lo que se define más como una capacidad que tiene la materia, y la capacidad es un proceso que se relaciona directamente con el concepto de volumen. La presión, que no es más que la fuerza que ejerce sobre una superficie específica. Y si nos vamos a el concepto de la temperatura, que no es más que el equilibrio físico de dos condiciones. En este caso, podemos ver dos sistemas que tienen temperaturas específicas diferentes, pero que por a través de el concepto de las variables se puede llegar a un equilibrio térmico, que es lo que entonces es el concepto primordial de la parte de temperatura. No se confunda la temperatura con concepto de energía. Son dos cosas diferentes porque la temperatura implica equilibrio de condiciones, mientras que el calor implica una transferencia de energía, dependiendo de la temperatura que se tiene a bien. Aquí tenemos las conversiones del concepto de volumen y de temperatura. Ya ustedes conocen el concepto de volumen, lo hemos discutido prácticamente en 10º grado, pero aquí sus equivalencias más importantes de unidades como de litro, mililitro, decímetro cúbico y centímetro cúbico, y las conversiones de escalas de temperatura que vemos aquí a la derecha, donde la primera es la que me permite transformar de Celsius a Fahrenheit, la segunda de Fahrenheit a Celsius, la tercera de Celsius a Kelvin y la cuarta de Kelvin a Celsius, que esas son las tres escalas de temperatura más básicas. El concepto de presión.
La presión es una variable donde se especifica como la fuerza ejercida perpendicularmente sobre una superficie. O sea que si de repente ustedes aprietan un globo, este va a adoptar entonces la forma del recipiente de tal manera que él pueda comprimirse. Pero hay algo interesante que hay que tener en cuenta, que esa fuerza que ejerce va a depender específicamente de la presión que experimente el gas. O sea que la presión no es más que la fuerza por unidad de área, o sea, la fuerza da en newtons, el área en metro cuadrado, y la relación de newton sobre metro cuadrado es lo que conocemos como la unidad de Pascal, que es la unidad que acepta el Sistema Internacional de Medidas. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde vemos la forma en que se altera la presión y las partículas se van acercando a medida que se acerca más el concepto de presión. O sea, donde hay mayor presión implica que la sustancia se pueda comprimir mucho mejor. Y claro, a tal punto de que depende también del soporte que tenga el recipiente que se esté estudiando. Aquí tenemos un ejemplo de un tanque de oxígeno que es muy conocido en estos tiempos por el asunto del COVID. Aquí tenemos una presión que se puede aplicar a través de la bomba para cuando se desinfla una pelota. Y aquí la presión arterial, que es uno de los conceptos que también se tiene que tomar en consideración para estos casos. Aquí tenemos la conversión a través de un barómetro de mercurio, que es la que utilizó Torricelli. Torricelli, cuando se dio cuenta que iba subiendo la montaña, él mismo decía que el líquido, que en este caso es el mercurio, se movía. Y entonces él utilizó las medidas en milímetros del líquido, que en este caso es el mercurio, que es el único metal líquido, obteniéndose entonces estas equivalencias importantes que de todas maneras, por medio de esa medida, se obtiene entonces la unidad de medida llamada milímetro de mercurio, que tiene el mismo comportamiento que la del Tor. O sea que hablar de Tor es prácticamente hablar de milímetro de mercurio. Y esto se refleja directamente en las equivalencias que se está compartiendo a continuación. Entonces, con esto terminamos la primera parte del concepto de gases.